Vamos a reflexionar juntos acerca del sacramento de la confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada siempre. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Hemos sido bautizados con la promesa de que un día recibiremos por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Cuando estamos pequeños, no estamos conscientes de lo que significa este sacramento. Nuestros padres y padrinos asumen el compromiso de educarnos en la fe de la Iglesia para que un día nos acerquemos a reafirmar que asumimos las verdades fundamentales de la fe católica consciente y responsablemente, con una fe madura, para poder perseverar en la fe de la Iglesia y recibir la plenitud de los dones que Dios nos ha prometido en la persona de Cristo, cuando dijo que nos enviaría su Espíritu Santo. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une mucho más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial, una fortaleza que viene del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y a defender la fe con sus palabras y con sus obras. Eso es lo que significa recibir la confirmación. Yo confirmo que todo lo que he aprendido desde mi bautismo, todo lo que he recibido del magisterio de la Iglesia, todo lo que Cristo ha revelado por medio de sus apóstoles a la Iglesia, a todo el pueblo fiel de Dios, yo lo asumo como una verdad de vida y deseo perseverar en la fe de la Iglesia. Quiero recibir al Espíritu Santo con sus dones, con su fuerza, con su sabiduría, con su ciencia, con su fervor, con su temor de Dios, para poder caminar por la vida cristiana de una forma coherente con aquella fe que decimos creer y profesar. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida, toda su misión se realiza en una comunión total con el Espíritu Santo, que el Padre le da sin medida alguna. Por eso, cuando nos dirigimos a Dios en la liturgia de la Iglesia, en la misa, si prestan atención a cada oración, a cada frase, a cada palabra que se dice, se menciona todo en el nombre de Jesucristo, dirigiéndonos a Dios Padre, para que por la acción del Espíritu Santo suceda lo que ha de suceder. Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, en Jesús, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo promete esta efusión del Espíritu Santo. Lo encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 12, o en Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8, o en el capítulo 7, en los versículos del 37 al 39, o en el capítulo 16, en los versículos del 7 al 15,
También en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, por ejemplo. Está en las promesas que realizó primero el día de Pascua, en Juan capítulo 20, versículo 22, luego de manera más manifiesta en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, ahí encontramos, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, entonces los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu Santo es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que crecieron en la predicación apostólica, los que se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en el cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, que estaba destinado a completar esa gracia del bautismo. Y esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Es esta imposición de manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo la iglesia, en la iglesia, mejor dicho, perpetúa la gracia de Pentecostés. Esto lo reafirmaba ya en su momento el Papa Pablo VI en la Constitución Apostólica Divine Consortio. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de manos la unción con el óleo perfumado, es decir, el santo crisma. Esta unción que ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Acuérdense que la iglesia es un árbol que tiene históricamente 24 ramas, 2 brazos fuertes, Oriente y Occidente. Por eso en Oriente se llama a este sacramento la crismación, unción con el crisma, o miron, que significa crisma. Y en Occidente el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. 2 tradiciones de la iglesia, Oriente y Occidente. Bueno, en los primeros siglos la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble, entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante varios tiempos del año y la multiplicación de parroquias rurales que agrandaron las diócesis, pues eso ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud del bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. Oriente ha conservado unidos los 2 sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el mismo presbítero, es decir, por el sacerdote, el mismo que te bautiza, ¿no? Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirron consagrado por el obispo. O sea, el santo crisma es consagrado por el obispo. En este caso, aquellos que son confirmados en nuestra congregación sacerdotal internacional son ungidos, son crismados con el santo crisma que es consagrado por el patriarca de nuestra congregación. Una costumbre de la Iglesia de Roma que facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el santo crisma después del bautismo, realizada ya
Una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal, se realiza acá arriba, y es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el santo crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones proféticas, sacerdotal y real de Cristo, para que seamos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción postbautismal, y es la de la confirmación. La práctica de las iglesias de Oriente destaca mucho más la unidad de la iniciación cristiana. La de la iglesia latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, que es el garante y el servidor de la unidad de su iglesia, de su catolicidad, de su apostolicidad, pues. Y por eso el vínculo con los orígenes apostólicos de la iglesia de Cristo. Somos confirmados por el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, que en nombre de Cristo nos unge con el crisma, nos pone esa marca para decir: tú eres a partir de ahora propiedad de Jesucristo. Lo eras desde el momento de tu bautismo, lo empezaste a hacer desde el momento de tu bautismo, y ahora, al reafirmar esa gracia, lo eres aún más en forma plena por la consagración total del Espíritu Santo hacia tu vida. Entonces, el obispo que ha recibido la asociación apostólica, que ha recibido ese mandato de Cristo, confirma en la fe a tus hermanos. Él nos confirma en la fe y nos impone las manos para que recibamos la fuerza del poder de Dios. Bueno, hay varios signos dentro del rito de la confirmación. En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción. Lo que la unción designa, lo que imprime, es un sello espiritual. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es, según la palabra de Dios, signo de abundancia. También es signo de alegría. Así lo expresan los salmos. Purifica. Por eso hay una unción antes y otra después del baño bautismal. Cuando somos bautizados, antes del bautismo nos ungen con el óleo de los catecúmenos en el pecho, y después del agua del bautismo nos ungen con el santo crisma acá arriba, y en la confirmación nos ungen nuevamente con el santo crisma. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, el óleo da agilidad. Se habla, por ejemplo, en la Biblia de la unción de los atletas, de los luchadores. Es un signo de curación porque suaviza las contusiones, las heridas, y el ungido, de acuerdo a la palabra de Dios, irradia belleza, irradia santidad, irradia fuerza. Hablábamos en la catequesis prebautismal de que en la antigua Grecia los antiguos gladiadores, luchadores, se embadurnaban el cuerpo de aceite para que cuando el enemigo los fuera a atrapar se les resbalara de las manos. Entonces era un signo de protección. También es un signo de belleza y de santidad de Dios. En la Biblia encontramos todos estos elementos. Entonces, todas estas significaciones de la unción con el aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida
desprenda el buen olor de Jesucristo. Por eso es un óleo perfumado. Como dice la carta de San Pablo a los Corintios. Bien, por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico, un documento, y lo hace, si es preciso, secreto. Hemos visto cómo hierran el ganado, cómo lo marcan. Bueno, nosotros estamos marcados a partir de esta crismación con el sello de Dios. Somos propiedad de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Bueno, Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 27. El cristiano también está marcado con un sello y es Dios el que nos conforta juntamente con todos en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en aras el Espíritu en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Este sello es el Espíritu Santo, es la marca de la pertenencia total a Jesucristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica, el fin de los tiempos. Están marcados con el sello de Dios, estarán protegidos de no ser marcados por el signo de la bestia, por ejemplo, en el Apocalipsis. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro? Preguntan en el Apocalipsis. ¿Dónde están los que llevan el sello de Dios, los que han sido lavados con la sangre del Cordero? ¿Quiénes son los que han sido lavados con la sangre del Cordero? Los que han sido bautizados, los que han sido confirmados. Bien, un momento importante que precede a la celebración de la confirmación, pero que en cierta manera forma parte de ella, es la consagración del Santo Crisma. Es el obispo, en nuestro caso es el patriarca, el que el Jueves Santo, pues en la misa crismal, transcurrida la misa crismal, consagra el Santo Crisma para toda la iglesia, ¿no? Entonces, en las iglesias de Oriente, esta consagración está reservada al patriarca. En nuestra congregación está reservada al patriarca. En la iglesia occidental romana, los arzobispos, los obispos y el papa, cada uno en sus diócesis, consagran el crisma. La liturgia de Antioquía expresa así la epíclesis de la consagración del Santo Crisma. Dice la oración: Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros, y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, mirrón santo, mirrón sacerdotal, mirrón real, unción de alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario. Hermosa oración y significativa. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso del rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmandos. Así aparece claramente que la confirmación es una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado el adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa inmediatamente de la Eucaristía. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, un gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu Santo, y el obispo invoca de esta manera la efusión del Espíritu Santo.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de consejo y de fortaleza, del espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermosísima oración, y también nuestro patriarca la va a realizar por todos ustedes, amados de Dios, el día que reciban la confirmación. Entonces sigue el rito esencial del sacramento. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente. Entonces, el patriarca o el obispo te unge con el crisma en la frente, que te llama por tu nombre, y fulano de tal recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y luego te dice: la paz sea contigo. Y tú le respondes: y con tu espíritu. Hay una palmadita en la cara, como un gesto de paz, o como una forma también de decir: despierta, ¿no? Reacciona. Has recibido al Espíritu Santo. En las iglesias orientales, el rito bizantino, la unción del crisma se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo: la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos, los pies, y cada unción va acompañada de la fórmula que la dice. Dice: sello del don que Dios, del don que es el Espíritu Santo. Y está el gesto, pues, de la paz, ¿no? Que manifiesta la comunión con el obispo. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? De la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles en el día de Pentecostés. Y es por este hecho la confirmación que confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir: Abba, Padre, dice la palabra de Dios, ¿no? Nos une más plenamente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, nos concede la fuerza especial del Espíritu Santo para difundir, para defender la fe mediante la palabra, mediante las obras, como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo, para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Dice San Ambrosio: recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Señor te ha confirmado, te ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu Santo. Hermoso, hermoso. La confirmación, como el bautismo, del que es la plenitud, solamente se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual que es indeleble, es para siempre. Es el carácter que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles que recibimos en el día de nuestro bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente, como en virtud de un cargo, ¿no? Eso lo decía Santo Tomás de Aquino: es como si recibieras un cargo, es un encargo directo de Dios, ¿no? ¿Quién puede recibir la confirmación? Pues todo bautizado que aún no haya sido confirmado puede y debe recibir el sacramento de la confirmación, porque el bautismo
la confirmación y la Eucaristía forman una unidad que ahí se sigue, de ahí se sigue pues que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en el tiempo oportuno, por supuesto, porque sin la confirmación y sin la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta en la persona. Una persona que está bautizada, pero que no tiene la Eucaristía ni la confirmación, está incompleta. En la costumbre latina desde hace siglos indica la edad del uso de la razón como punto de preferencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe conferir también la confirmación a los niños, incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de la razón, se les puede confirmar por dispensa especial. Hay casos especiales, también hay casos que un niño, por ejemplo, de 11, 12 años tiene la madurez mental y puede ser admitido al sacramento de la confirmación. Si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, que no confundamos la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos lo recuerda. La edad del cuerpo no prejuzga la edad del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta dieron la vida por Cristo, derramaron su sangre por Cristo. En la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino se habla de esta realidad. Hay muchos niños que llegaron a la santidad porque amaban muchísimo al Señor y lo demostraron, ¿no?, con su vida. La preparación para la confirmación tiene que tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más íntima con el Espíritu Santo, con su acción, con sus dones, con sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por eso, la catequesis de la confirmación se esfuerza por suscitar el sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia Universal como a la comunidad, a la misión en la que estamos. Es esta última, ¿no?, la misión, la parroquia, la iglesia local, la que tiene la responsabilidad particular de prepararnos a la confirmación. Para recibir la confirmación hay que estar en gracia, hay que hallarse en estado de gracia, por eso hay que confesarse antes de recibir la confirmación para ser purificado en atención a ese don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y con disponibilidad esa fuerza y esa gracia del Espíritu Santo. Y para la confirmación, como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea una persona pues que goce de tu respeto, de tu admiración, alguien a quien que tenga cierta autoridad moral que te pueda ayudar en un momento dado a reflexionar sobre la gracia que has recibido y también garantice delante de Dios que no te desvíes del camino, sino que te ayude, te recuerde lo que has recibido. Bien, esto pues hasta aquí en cuanto al sacramento de la confirmación. Seguiremos hablando de esto más adelante.